Aquí comienza Caminando por la Vida, con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. Buenos días, caminantes. Todos hemos nacido con un propósito y con un valor, y ojalá todos seamos capaces de verlo. Comienzo compartiendo un breve cuento de Jorge Bucay, que dice así: un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresa, floreciendo y más fresca que nunca. El rey le preguntó: ¿cómo es que crece saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? Y ella le dijo: pues no lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresas. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser fresa de la mejor manera que pueda. Caminantes, cada uno somos únicos, excepcionales, pero en el intento de no valorar lo que somos, muchas veces caemos en la trampa de querer escondernos, de no querer mostrarnos o de no confiar en nuestra voz porque tal vez la consideramos inferior a la de otros. Desde esa perspectiva viven muchas personas que padecen una timidez extrema en la que se les apodera la vergüenza y esto les impide mostrar al mundo todo lo que han venido a dar. Hoy nos acompaña el coach Marcos Núñez y con él aprenderemos a cómo gestionar la timidez y cómo superarla para poder ser quien de verdad somos y caminar por la vida de la mano de la confianza, la seguridad y la autenticidad. Comenzamos enseguida con esta entrevista que esperamos que ayude a muchas personas que todavía no se muestran plenamente brillantes. Y antes solo recordaros que, como siempre, también os vamos a recomendar libros. Hoy tenemos un programa muy generoso, lleno de actividades, de ejercicios prácticos. Patricia Restrepo nos va a dar, como siempre, recomendaciones maravillosas de alimentación nutritiva e inteligente. Y Silvia Edo, de Ethology Jewels, nos va a hablar sobre el poder energético de las piedras. Antes de comenzar, os recuerdo nuestras redes sociales: Facebook /Caminando por la Vida Radio, Twitter @caminandopor, un email caminandoporlavidaradio@gmail.com y también una dirección de iVoox, una página, Caminando por la Vida Radio. Allí podéis encontrar las 5 temporadas del programa y compartir este programa si quieres hacérselo llegar pues a otras personas que pienses que les pueda ayudar. Ya solo presentarme. Yo soy Patricia Berzosa y esto es Caminando por la Vida, el programa de desarrollo personal de la 97.7 Radio Levante. Buenos días, Mónica Fernández. Muy buenos días, Patricia. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Esta mañana me encuentro con ilusión por ver este camino que me genera muchísima curiosidad. A mí también, porque el tema de la timidez, Patricia, que vamos a abordar hoy, es un tema tan controvertido y tan maravilloso para explorar que estoy deseando presentarte a nuestro experto. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un local, me siento bien. La música... Marcos Núñez es experto en acompañar a personas en sus procesos de crecimiento personal para superar la timidez y mejorar en sus relaciones interpersonales. Marcos cree que en esta vida lo importante es seguir tu camino, pues en este viaje conviene estar receptivo a compartir con otras personas y también estar dispuesto a caminar solo cuando las circunstancias así lo indican. Marcos disfruta viendo el amanecer y el anochecer. Le encanta el mar, su sonido le hace estremecer. Por eso suele tomarse un tiempo para él e irse 2 o 3 días a ver el mar, a disfrutar de él. Y últimamente elige Gijón. Cuando le preguntamos por sus sabores favoritos, nuestro experto nos cuenta que lo que le gusta saborear es estar con otras personas, tomando algo de picoteo, mientras fluye la conversación. Marcos ha realizado 4 veces el Camino de Santiago. Es una experiencia personal que destaca y su última fue hace nada, el año pasado. Y caminando, Marcos siente que su alma camina hacia el crecimiento y el desarrollo personal. Para él es crucial aceptarte tal y como eres, y el momento en el que estás, y a partir de aquí, dar pasos a tu medida y a tu ritmo en el día a día. Ese aprendizaje para él es un regalo. Marcos Núñez, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, Mónica, a vosotras, a todo el equipo y a los oyentes de Caminando por la Vida. Hoy hablamos de la timidez, Marcos, contigo, y nos cuentas en tu libro que tú la has vivido en primera persona durante años. ¿Es posible entonces vencer la timidez?
Sí, se trata de dar pasos, como has comentado antes, a tu ritmo y a tu medida. Primero aceptar la situación en la que estás y a partir de aquí plantearte acciones concretas que puedas realizar. Y si tú cada día realizas una acción, al cabo de un año has dado 365 pasos y estás en un punto distinto al que estabas al comienzo del año. ¿Cómo podemos definir, Marcos, lo que es la timidez? Pues la timidez se puede utilizar una de las ilustraciones del libro, por ejemplo la de la página 24. Bueno, como no tenemos el libro ahora y bueno, estamos en radio, voy a explicaros en qué consiste esta ilustración para que también el oyente se pueda hacer una idea. Viene una rueda atascada y también al lado otro símbolo que hay es una guitarra con las cuerdas rotas. Al final la timidez es un atasco que te hace no ir ni para adelante ni para atrás y un atasco que repercute también a lo emocional, a tu sentir. Y es paradójico como si se nos atasca la rueda de nuestro coche, hacemos todo lo posible por sacarlo de ahí y no vamos a cejar en el empeño hasta que no lo saquemos, pero sin embargo, si es nuestra vida la que está atascada, lo que tiene sentido que pongamos en marcha herramientas y estrategias para librarnos de ahí. Y conforme a la guitarra, si la guitarra tiene las cuerdas rotas, puede tener un material excepcional, pero no entonará ni una sola nota musical. Vamos a compartir con los caminantes, Marcos, que has escrito un libro, eres el autor del libro Los 6 peldaños, el camino para superar la timidez, y que nos ha inspirado para esta entrevista, por eso Caminantes hacía referencia a esta página. Y nos pareció muy interesante tocar este tema, porque es verdad, como estabas diciendo, que es una emoción que paraliza a muchísimas personas, que cuando la padecen no les deja seguir hacia adelante. Pero, desde luego, lo que sí que sabemos es que cuando aparece cualquier tipo de emoción, detrás hay un beneficio. ¿Qué beneficios nos puede aportar ser tímidos? Pues al final las personas tímidas solemos tener una mirada hacia adentro, solemos tener una introspección, somos muy observadores. Marcos, no te escuchamos muy bien ahora. Sí, perdona. Estaba comentando que las personas tímidas solemos tener una mirada hacia adentro, somos muy observadores. Tenemos una introspección que nos permite acumular en nuestro interior un tesoro. Tenemos muchas cualidades y habilidades y lo que es importante es que el oyente tímido que nos pueda estar escuchando es fundamental que sepa una cosa. Puede estar en una situación sin recursos, muchos problemas, muchas dudas, muchos conflictos. Puede que no esté sabiendo qué hacer, que tenga la autoestima baja. Pero es fundamental que distinga que todo esto que le está sucediendo es independiente de su valía. Tiene muchas habilidades, tiene muchos talentos, lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo lo comparto en el libro y también en los procesos individuales que realizo tanto de forma presencial como online, haciendo un traje a medida de la persona. Por tanto, Marcos, para generar esta timidez influirá bastante lo que piensa uno de sí mismo. Sí, al final guarda mucho relación con la autoestima. Con la autoestima y también cuando tienes que trabajar la timidez hay mucho trabajo de creencias, de creerte inferior, guardar relación con los miedos. Cuando hablas de timidez tienes que tratar un montón de temas porque en el libro es mucho más amplio que un libro de timidez porque tienes que tratar aceptación, conocernos mejor, autoestima, optimismo y estrategias y herramientas para pasar a la acción, para gestionar y superar la timidez, que las mismas son extrapolables a los objetivos de nuestro día a día. Ponnos, por ejemplo,
¿Algún caso práctico, ya que tú trabajas con gente y pasas consulta y tienes personas en tu consulta, en tu día a día, que llegan con este problema? Ponnos algún caso práctico, algún ejemplo de una de esas herramientas o recursos que tú utilizas para que nuestros caminantes empiecen a localizar dentro de sí esas capacidades, esos recursos que pueden utilizar en el día a día para superar la timidez. Sí, voy a enumerar una que tiene que ver con la autoestima, porque detrás de todo esto hay que hacer un trabajo de autoestima para luego que cosas que tú realizas en el día a día también, si las haces desde un punto de partida de confianza y de autoestima, puede marcar la diferencia para disfrutarlas. Por ejemplo, una de las cosas que realizo, una de las herramientas que utilizo en los procesos que realizo es realizar un listado de talentos. Todas aquellas habilidades y es muy triste que mucha gente no sepa cuáles son sus habilidades y que le cueste sacarlas, y se generan en consulta pues más de 30 cualidades, que algunas de ellas tenemos dormidas, y la diferencia de hacer un trabajo individual es que generas una serie de opciones que generalmente no generas tú solo, y en el libro esto lo pongo, que sepas capaz de que pongas 5 cualidades buenas que tienes y que también preguntes a tu entorno de los distintos ámbitos, familia, amigos, trabajo. También te va a dar una visión de lo que piensa la gente sobre ti, y también es una manera, cuando tú lo consultas a otras personas, estás trabajando también la relación con los demás y también la gente se sorprende de las cosas buenas que piensa la gente. Y todas esas cosas que tienen en común varias personas suelen ser un indicativo de cosas a destacar de la persona. Esta persona, cuando salga de consulta y de repente se descubra, ¿no?, sus 30 talentos a los que no prestaba atención, saldrá de allí muy fortalecida, ¿no? Porque de repente sí queda la sensación que cuando una persona es tímida, lo que intenta es no dejarse ver, como esconderse, y al esconderse pues tapará de alguna forma lo que piense que es negativo, pero también todos sus dones. Sí, cuando al final el mayor precio que pagas es no atreverte a actuar, porque es verdad que no te confundes, es decir, no cometes errores, pero como pongo también en el libro y también comentamos en los procesos, tú céntrate en forma positiva, porque bueno, triplica tu tasa de errores o tu tasa de noes para aumentar los resultados afirmativos que tendrás, y además se trata de abrir puertas, de abrir nuevas oportunidades, que eso es uno de los beneficios, porque bueno, está el hablar en público, hay beneficios relacionados con el bienestar, pero sobre todo se puede resumir en cuando tú generas nuevas oportunidades, entra aire fresco y entra nuevas ilusiones, nuevos proyectos y un nuevo entusiasmo y unas ganas de disfrutar del caminando por la vida. ¿Qué da más miedo, según lo que te refieren a ti tus clientes en consulta? ¿Lo que uno piensa de sí mismo o lo que piensan los demás? Es un tema que hay que trabajar mucho. Nos condiciona mucho lo que piensan los demás. Es uno de los principales temas por los cuales la persona le cuesta actuar. Y en cuanto a depender de los demás, hay que entender que es que, generalmente la gente está demasiado ocupada con sus problemas y no van a estar pensando a cada cosa que hacemos, y al final, ¿estás dispuesto a dejar de hacer aquello que quieres por a lo mejor un comentario de unos segundos que realiza otra persona? Esta es una pregunta que nos hace reflexionar. Marcos, ¿hay factores que predispongan a tener una timidez exagerada? Bueno, hay una serie de causas que enumero en el libro, porque en la primera parte, comparto el libro con mi historia personal, que yo he pasado por la experiencia, y esto me ayuda a empatizar y ayudar a las personas para poder entenderlas mejor. Y en la primera parte hablo de comportamientos, características, el origen de la timidez. Claro que está el componente genético, está el componente educacional también, está también la autoexigencia, nos puede predisponer a ser tímidos, que hayamos tenido un acontecimiento traumático también nos puede hacer cerrarnos dentro de nosotros mismos, y bueno, son una de las causas que puede provocar esa timidez. ¿Y hasta qué punto puede la timidez llegar a limitar la vida de una persona que la padece?
Pues es un factor limitante, porque en la medida en que tú no desarrollas aquello que quieres, fíjate, y yo puedo contar con esto, lo puedes contar en una historia. Tú imagínate que tienes unas riquezas, tienes un tesoro, todo eso lo metes en un cofre viejo, lo cierras, ahora lo pones unas cadenas, la fijas con unos candados, y ahora mismo tienes una doble capa sobre esos tesoros, sobre esas riquezas. Si lo metes en lo más profundo del océano, de un océano, lo más posible es que pase que nadie se dé cuenta que ahí hay un tesoro. Podemos dar pasos a nuestro ritmo y a nuestra medida, y todo eso nos limita en que al final nosotros no somos ni conscientes de que ahí hay un tesoro. No lo sabemos, no lo conocemos, y al final se trata... Marcos, ¿sí? Y al final te perdíamos un poquito de nuevo Se el sonido. trata de ir dando pasos a nuestro ritmo para sacar todas esas riquezas para afuera, que quizás ese cofre viejo pueda estar carcomido por la humedad si ha estado mucho tiempo en lo más profundo de un océano, y si tú ese cofre viejo lo pones frente a un espejo, tú ves lo que ves de ti. Y entonces se trata de atreverte a sacar esas riquezas para afuera, para primero tienes que empezar a valorarte tú y a ser capaz de generar todas aquellas oportunidades que puedes crear en tu día a día. Se tratará, por tanto, Marcos, de hacer un trabajo de bucear, ¿no? Bucear en ese océano del que hablabas, bucear dentro de uno mismo para llegar a conectar con esos dones, talentos, con esos tesoros. Por tanto, por lo que estás contando, hay que hacer un profundo trabajo de autoconocimiento para superar la timidez. Sí, al final se trata de que seamos capaces de pararnos, porque es uno de los problemas que hay en el día a día. La gente va demasiado rápida, demasiado deprisa. No nos paramos tiempo para reflexionar y para saber en qué situación estamos. Tenemos muchas creencias, muchos comportamientos, muchos de forma inconsciente, y el plantearnos ciertas preguntas o ciertas herramientas nos hace generar una serie de opciones que nos permiten movernos del sitio en el que estamos y encaminarnos hacia donde queremos ir. ¿Qué debería preguntarse un caminante para empezar a darse cuenta de esa valía propia? Pues la primera cosa que se debe de preguntar a una persona que esté caminando, primero es que esté en el día de hoy, que te centres en el día de hoy. Tómate solo un día a la vez. Cuando tú realizas, por ejemplo, el Camino de Santiago, que yo lo he realizado 4 veces, el caminante lo que hace es disfrutar del camino, estar en el momento presente. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Y empezar a dejar fluir las cosas, y según tú las vas disfrutando y vas conectando con ellas, te vas acercando a tu objetivo. Entonces, lo importante en la timidez, Marcos, es ponerse en acción. A lo mejor, no sé si es establecer un plan en el que uno detecte qué situaciones le provocan, le paralizan o le generan incomodidad, y entonces ver qué primer pasito no puedes dar para ir avanzando. Sí, pero bueno, previo a eso es aceptarse. Primero, acepta la situación que tienes. También ve lo positivo que ha podido tener esa timidez, que te ha podido hacer acumular esos talentos, esas habilidades, esa capacidad de observación. Es decir, te permite comprender, aceptar tu situación actual, y a partir de aquí diseña pequeñas acciones en tu día a día, pasos a tu ritmo y a tu medida. Y es así como tú vas avanzando, vas caminando por el sendero de la vida. ¿Todos padecemos en algún momento de nuestra vida timidez? Pues mira, es una de las cosas que yo me propongo en el libro, hablar con naturalidad, por eso incluyo historias, incluyo toques de humor, porque en un menor o en mayor grado la mayoría de las personas tenemos timidez, y era una de las cosas que yo quiero poner sobre la mesa. Pienso que nos tomamos a nosotros mismos y a los demás demasiado en serio, y este libro también está permitiendo a muchas personas descubrir aspectos, sacar para afuera aspectos que tienen sobre la timidez, que aportar conciencia sobre la misma.
Porque al final es que es como un miedo a que los demás no nos valoren y desde ahí nos paralizamos por completo. Pero si lo pensamos es todo un juego mental porque no es un peligro físico, ¿verdad? Sin embargo, si lo padecemos de una forma exagerada, llega a ser realmente incapacitante. Sí, pero también quiero decir que también la timidez tiene su parte de extroversión y eso lo pongo también en el libro. Se puede ser extrovertido y se puede ser tímido. Cuando tienes igual ese miedo, esas inseguridades te hacen a lo mejor tener una mirada hacia afuera, hablar demasiado, intentar controlar la situación, te puede llevar a que la timidez la expreses desde una extroversión. Y lo más paralizante es que al final todas esas oportunidades que tienes te hacen sentir mal, te hacen sentir rabia, frustración, tristeza, porque tú te das cuenta, porque tú quieres relacionarte mejor y todo eso pues puede llevarte a tener unas emociones negativas que te hagan sentirte mal. Entonces podemos decir que hay dos tipos de personas tímidas. Están las introvertidas, que lo que tienden es a estar calladas, a que no se note casi que están, y las extrovertidas que igual lo que hacen es hablar demasiado, no respetar silencios, ¿no? Estar igual más atropellados, pero que también es una forma de timidez. Sí, es una manera, el origen es lo mismo, lo que pasa es que puede haber un comportamiento fóbico o un comportamiento contrafóbico cuando la expresas en personas extrovertidas, que muchas con las que hablas te confiesan pues que tienen esas inseguridades, esos miedos y esa timidez a la hora de expresarse y relacionarse. Cuando hablamos de timidez, ¿estamos hablando de miedo? Pues hay relación entre el miedo y en la timidez y como defino en el libro, pues es como dos amigos que difícilmente verás el uno con el otro. El uno sin el otro, quiero decir. Ah, vale. Explícanos esto, perdona. Porque yo, no sé, es como que la idea que tenemos habitualmente de lo que supone la timidez es que va de la mano de tener algún miedo a afrontar algo, a realizar algo, a lograr algo, y entonces uno pues se parapeta dentro de ese caparazón de timidez. Uh-huh. Sí, cuando pasan, sí, al final tiene y al final guarda relación con lo mismo, esos miedos, esas inseguridades que al final lo que haces es manifestar ese carácter reservado, retraído, que te lleva esa timidez, que guarda relación. La timidez se suele expresar sobre el no pasar a la acción. Por eso es muy importante abordar en el libro y en los procesos herramientas y estrategias para pasar a la acción, porque realmente, y además los procesos funcionan así, mediante planes de acciones. Tú vas a conseguir tu objetivo, tu bienestar, vas a mejorarlo cuando te propones hacer pasos a tu ritmo y a tu medida en el día a día. En el libro del que estamos comentando, hablas de 6 peldaños y que son como 6 pasos que podemos dar pues para ir afrontándola. ¿Te parece si nos cuentas cuál sería el primero? Porque me pongo ahora en el caso que nos esté escuchando un caminante que diga, es que yo en realidad soy muy tímido. Lo paso fatal en determinadas situaciones. ¿Qué le diríamos? ¿Cuál es el primer paso? Lo primero es aceptarte. Hay que disminuir esa presión que nos ponemos. Y además, más que el primer paso, fíjate, yo pienso que es lo que comentaba al principio, que es fundamental. El primer paso es que distingas que todo lo que te está sucediendo no tiene nada que ver con tu valía. Simplemente no sabes cómo hacerlo. Ese es el primer paso. Y luego, el segundo paso es aceptar esa situación que tienes. Primero nos tenemos que aceptar como somos. Tenemos que disminuir esa presión, esa autoexigencia, ese diálogo negativo que tenemos, porque y empezar a valorar las cosas buenas que sí que tienes, hacer una mirada positiva hacia aquello que sí que funciona, y a partir de ahí, de darnos un tiempo de reflexión, donde ser conscientes de lo que nos limita, las oportunidades que hemos perdido, las que perdemos, las que seguiremos perdiendo si seguimos en la misma situación, y ser conscientes de los beneficios, a partir de ahí diseñar acciones concretas en tu día a día para dar pasos a tu medida. Pongamos un ejemplo práctico. Uno de nuestros caminantes que nos esté escuchando y se esté planteando cambiar de trabajo,
pero por su estado de timidez, porque él se conoce como tímido, él o ella se conocen como tímidos, pues no se atreve a afrontar una entrevista con una persona desconocida. Sí. ¿Qué podrías recomendar, por ejemplo, para un caso así donde realmente para dar esos pasos, emprender ese cambio profesional, pues uno tiene que tener alguna estrategia sobre la que apoyarse, aparte de aceptar esa timidez que uno siente, pero como para reforzar sus aspectos positivos? Sí, en esto hablaríamos del peldaño número 4, que es de pasar a la acción, que tiene 8 capítulos, porque hay distintos aspectos a tratar. Cuando tratas de pasar a la acción tienes que ver cómo te estás tomando el no, darte el permiso de cometer errores, valorar que lo has hecho independientemente del resultado, porque si ya haces hoy un paso, es decir, ponerte, entregar, porque puede ser que hasta te esté costando entregar un currículum, pues ya ese primer paso puede ser entregar ese currículum, pues ya lo que tienes que hacer es sentirte bien contigo mismo. Y también se trata de que nos sintamos, de que nos preguntemos cada día ¿qué puedo hacer hoy? Si tienes ese objetivo y ese objetivo es importante para ti, ¿qué puedo hacer hoy? Diseña una acción concreta para cada día y eso, si lo llevas a cabo al final del día, se convierte en un logro. Algo que te tiene que reforzar y que guarda relación con el trabajo de autoestima que hay que hacer, valorar esos logros, que todo guarda mucha relación con la autoestima, con trabajar una autoestima y un empoderamiento que te va a ayudar a pasar a la acción, y también utilizando pues ese lenguaje motivacional y esa motivación, viendo cómo vas obteniendo resultados, pero se trata de ir dando pasos a tu ritmo y a tu medida. También, Marcos, estoy pensando que una de las situaciones que más timidez, más vergüenza puede generar en algunas personas es a la hora de ligar, de encontrar el amor. Porque sí, tal vez ahí lo que entra en juego es el ser rechazado, ¿no? Entonces, no sé si te encuentras con este tipo de casos habitualmente, pero yo he visto personas que no son tímidas, que a la hora de ligar son muy tímidas. Entonces, ¿qué recomendación le podemos decir a un caminante que nos esté escuchando? Sí, primero, bueno, en el libro, en la tercera parte del libro, hablo de la timidez en la infancia, en la adolescencia, en el trabajo y en el emprendimiento, y también en la relación de pareja. Al final, fíjate, para tú proponer, porque lo primero que tienes que hacer es proponer algo a alguna persona que te interesa, es entender que el no ya lo tienes de partida. El no es el resultado inicial. Y el que te digan que no, eso hay que desligarlo de tu valía. No tiene nada que ver con tu valía, porque a esa persona le puede apetecer hacer otra cosa, le puede estar ocupada en ese momento, o incluso puede no querer quedar contigo. Pero eso, tú atreviéndote a decirlo, estás haciendo algo, estás siendo auténtico, haciendo algo que te apetece, y te tienes que sentir bien por hacerlo independientemente del resultado, porque lo que depende de ti es la acción, el paso que das tú. Y por eso es por lo que te tienes que sentir bien, y conforme más nos acumules, más cerca estarás del sí. Yo conocía un caso de una persona que le daba muchísima vergüenza tanto los casos de ligar como buscar trabajo, y a ver qué piensas de esta acción que decidió llevar a cabo. Fue intentarlo muchísimas veces, hasta en situaciones que realmente no le interesaban demasiado, pero como una forma de entrenamiento. Por ejemplo, se presentaba, eso es muy interesante. No iba a hacer una entrevista de trabajo que quería conseguir, no, se presentaba todas las ofertas de trabajo que conseguía, y así, cuando llegaba a la que le interesaba, ya había hecho tantas que era como que le daba menos vergüenza. A la hora de ligar, lo mismo. Cuando encontraba una persona que le parecía interesante, pues directamente se acercaba. Le gustará más o menos, pero decía, bueno, pues voy a intentar estrechar lazos, ¿no? Y así cuando llegue la persona que de verdad me importe, es más sencillo. Esto puede ser una técnica, ¿no? Sí, eso además es una estrategia muy buena, porque se trata cuando empezamos a probar, y además esas personas tímidas lo que tienen que valorar, porque si tú has estado retraído, has estado reservado durante mucho tiempo, has estado escondido, lo que tiene sentido es pensar, no puedes, por ejemplo, si organizas una fiesta, no puedes exigirte como esa persona sociable que lleva años organizando fiestas, pero se trata de que des pasos. Y sí que es una buena estrategia empezar igual por cosas o por sectores, que incluso para área de trabajo, para área de personas, con aquellos donde igual no te importa tanto obtener el resultado y puede ser que te sientas más cómodo,
porque luego vas a estar en una posición con más soltura, porque también para todo esto también ayuda la habituación. Según tú vas haciendo pasos, continuar caminando en la misma dirección te resulta más fácil. De la misma forma que si te cierras por miedos, cada vez te va a resultar más difícil pasar a la acción. También hay personas, Marcos, que lo pasan mal, que se sienten con vergüenza cuando alguien les expresa un halago, les adula, por ejemplo. ¿Qué motivo hay detrás de esto? Pues hay que preguntarse por qué no somos capaces de recibir ese halago, porque al final lo que nos estamos cerrando a esa energía positiva que estamos recibiendo. Incluso eso suele pasar, que las personas no sean conscientes, es decir, te centras más en lo que falta que en lo que tienes. Es decir, no eres consciente de los halagos que te hacen. Y mira, y es una cosa que se le puede plantear al oyente, que prestemos durante esta semana atención a esos halagos que nos hacen las personas y que nos estudiemos si nos cuesta aceptarlo, nos cuesta recibirlo, y que digamos las palabras gracias cuando nos lo hagan, pero que también observemos si es algo que nos cuesta, porque al final, igual que tenemos que recibir los halagos, es una energía positiva y también es una forma de reconocer esas cosas buenas que nos dicen los demás. Entonces la propuesta sería algo así como alguien te dice por la mañana en el despacho, qué guapa estás hoy, y en vez de decir, sí, es que es por el suéter, o es que... O no es para tanto. O es que hoy he dormido mejor, no, simplemente decir gracias. Gracias. Y tomar ese halago y dejarlo sentir, sí, ¿no? Dejarlo... interiorizarlo y darte cuenta de las cosas buenas que sí que te ocurren en el día a día y las cosas buenas en las relaciones con los demás, porque suele pasar que nos solemos centrar más en aquellas dos detalles que igual no nos gustan, que en aquellas cosas que sí que nos funcionan, y nos va a hacer valorar las cosas buenas. Y generalmente a nosotros, que nos gusta ayudar a los demás, nos gusta animar, pues entonces tenemos que dejar que la energía fluye y también aceptar cuando los demás lo hacen con nosotros. Y me planteo ahora una situación, Marcos. Hemos visto cómo detrás de la timidez pues puede haber un miedo al rechazo, ¿no? Al juicio de los demás. Pero entonces me planteo, si el tímido supiera que va a tener éxito, ¿seguiría teniendo timidez o desaparecería por completo? Pues, pero al final es que guarda relación, porque claro, se suele tener una visión negativa y te sueles centrar más en lo que no funciona, pero a veces también hay miedo al éxito, porque el éxito te puede sacar de esa situación cómoda. Lo que hay miedo es de salir de esa situación conocida, donde tenemos la rueda atascada, pero nos sentimos cómodos, porque también puede haber miedo al éxito. Si a ti te empieza a ir bien, todo cambiará, te puede cambiar el entorno, puedes tener que afrontar una serie de cambios, puedes tener que tomar otra serie de decisiones, y todo eso da miedo también. ¿Y qué papel juega el humor en este salvarnos de las situaciones tímidas? Sí, es muy importante. Además forma parte de los peldaños. Uno de los peldaños es tómatelo como un juego. Y al final se trata de que nos tomamos la vida con humor y veamos el lado bueno. Y además puedes empezar sonriendo en el espejo, porque sí, por las mañanas. ¿Por qué no te vas a sonreír a ti mismo y la primera sonrisa dártela a ti mismo? Y eso va a hacer que, si te lo tomas como un juego, de una manera liviana, el actuar, el llevar a cabo esas acciones que realizas en los planes de acción, te resulte más gratificante y más estimulante. Antes de despedirnos, Marcos, sí que nos gustaría que nos dijeras qué hacemos en el caso de tener un hijo, tener cerca un niño que sea tímido, ¿no? Porque están esas edades en las que se está conformando la autoestima, la autoimagen. Y entonces, ¿qué deben de hacer los papás? ¿Deben respetar esa timidez, inculcarle algún tipo de ejercicios? ¿Qué recomendaciones les daría a los padres de un niño tímido? A ver, lo primero, lo más efectivo es educar con el ejemplo, porque al final los niños se van a nutrir mucho más de lo que vean de nuestros actos que las palabras que les podamos decir. Y si tenemos un comportamiento, es decir, nosotros hemos trabajado esa timidez, hemos dado pasos y tramitemos donde disfrutamos de las relaciones con los demás, eso es algo positivo. Luego también está apuntarles actividades donde compartan con otros niños,
no exigirles, que pueden hacer que se retraigan, que se sientan exigidos y si se sienten obligados, y lo que hay que hacer es escucharles, intentar comprenderles, ponerse en su lugar y también prestar mucha atención, observar esos gestos que puedan tener que sean indicio de que haya que tomar parte y de que haya que hablar con ellos. Y cuando hablemos con ellos, que se sientan comprendidos, que se sientan apoyados. Y sobre esto pues hablo también en el libro sobre herramientas que puedas disponer en la... Marcos, nos quedamos con esta idea, nos vamos a quedar con la idea de la importancia de valorarnos, con la importancia de reconocer lo que somos, de dar esos pequeños pasos, tomar esos peldaños que recomiendas para avanzar, para ponernos en marcha y atrevernos a mostrarnos tal cual somos y sobre todo eso, valorarnos. Muchísimas gracias, Marcos Núñez. Muchas gracias a vosotros, encantado de haber estado en Caminando por la Vida. Hasta pronto. Que paséis un buen día. Igualmente. Venga, hasta luego. Qué suerte.